la contaminación interna que sufrimos por compuestos tóxicos que vamos acumulando es muy probable que sea responsable de una parte muy importante de la carga de enfermedad que aflige a nuestras sociedades. Pensar que toda la enfermedad que vemos, que cualquier ciudadano ve, no tiene causas es absurdo. Y una gran parte de las causas de estas enfermedades, diabetes, cánceres, enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, una gran parte de las causas de estas enfermedades son ambientales. Son estos tóxicos que impregnan nuestro cuerpo. Una de las enfermedades que más ha estudiado usted, que más le ha interesado, es particularmente la diabetes, ¿no? ¿Qué hay a grandes rasgos sobre estas asociaciones entre los tóxicos y la diabetes? Hombre, en los últimos 7 u 8 años se han publicado unos 100 trabajos científicos que relacionan la carga tóxica que sufrimos con la aparición de diabetes en el adulto, la diabetes de tipo 2, digamos. Sobre la diabetes tipo 1, la que más aflige a los niños, hay muy poco hecho todavía, pero yo creo que a mí me sabe mal, pero hay motivos para estar preocupados porque realmente no es que estés diciendo por si acaso la diabetes, no es que haya un estudio anecdótico en ratones, no, hay estudios en ratones muy convincentes de que ciertos tóxicos como el bisfenol A causan diabetes en ratones, y hay muchos estudios también en seres humanos que viven en condiciones normales y que dicen que cuanto mayor es la carga de compuestos organoclorados, de los compuestos tóxicos persistentes, cuantos mayores son tus niveles en tu organismo, mayor es la aparición de diabetes, más frecuente es, mayor es el riesgo de contraer diabetes. Aunque por supuesto todas estas enfermedades son multicausales y bueno, hay que saber que tienen múltiples causas, ¿no? Pero yo creo que no se puede ignorar hoy en día que la diabetes, una parte de ella está causada por tóxicos ambientales. ¿Y no debería la medicina actual, que yo creo que está demasiado centrada solo en el diagnóstico y el tratamiento, volcarse más en lo preventivo, cuando además está el dicho este, ¿no?, de que más vale prevenir que curar? ¿No sería mejor, por ejemplo, reducir esa carga tóxica, adoptar medidas como medida preventiva y monitorizar, que es una cosa que muchas veces denuncia, ¿no?, que no se está monitorizando esa presencia de tóxicos en los organismos humanos? Y una vez monitorizado esto, tender a reducir esa carga tóxica para prevenir enfermedades, ¿no sería una medida que habría que potenciar? Sin duda, yo creo que llama mucho la atención que las autoridades no hayan hecho los estudios de diagnóstico de la contaminación humana que venimos pidiendo personas como yo desde hace más de 10 años. Al principio yo pensaba, bueno, tardarán, dales tiempo porque son cosas delicadas. Es decir, un político necesita coraje para encargar un estudio que diagnostique cuál es el grado de contaminación interna de los habitantes de una ciudad, una comunidad autónoma. Ahora ya se puede decir, oiga, ¿por qué no lo hacen? Explíqueme, concejal de Salud Pública, consejera de Sanidad, ¿por qué no lo hacen? Porque no hemos tenido ni un solo argumento científico, social, económico en contra. Porque si hay un debate, como muchas veces, pues oiga, estamos muy acostumbrados a los debates, pero no ha habido argumentos en contra de hacer estos estudios de diagnóstico. Entonces yo creo que el ciudadano tiene que, a través de las organizaciones a las que pertenezca, porque uno solito en plan Quijote no funciona, ¿eh? Esto también es muy español, pensar que yendo de Quijote vas... No, oiga, si usted cree que este tipo de estudios hay que hacerlos, pídalos a través de una organización. Y entonces veremos que la información que dan estos estudios sobre, pues, oye, la frecuencia en Cataluña, hemos visto que el 73% de la población acumulamos 10 o más compuestos. Hemos visto que el 53% de la población teníamos
1 o más a concentraciones elevadas. Es decir, no es verdad que siempre sean bajas. En las mujeres de 60 a 74 años, el 48% tienen 3 o más a concentraciones altas. Hay un tercio de las mujeres de 60 a 74 años que tienen 6 o más compuestos a concentraciones elevadas. Por lo tanto, insisto, hay subgrupos de la población española que tienen concentraciones elevadas de estos tóxicos. ¿Cómo lo sabemos? Hombre, porque hubo una consejera de Sanidad que tuvo el coraje y el valor moral y político de hacer algo que te da una información muy delicada. Pero claro, es que si no la tienes, no ves el fracaso de todas las políticas que durante años nos han protegido de una forma absolutamente insuficiente. Es decir, esto es un fracaso de nuestros sistemas de protección colectiva. Tenemos un grado de contaminación que no nos merecemos. Y claro, cuando la gente tenemos esta información y reflexiona sobre ella y tomas conciencia de que estamos contaminados, pues también dices, efectivamente, oiga, ¿por qué no? Lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Por qué no potenciamos las políticas preventivas? Todo pasa, aquí no nos engañemos, uno solito no va a ninguna parte con tantas cosas de la vida. Las causas están en cómo vivimos. Las causas de la contaminación interna están en cómo vivimos, en qué piensos toman los animales y qué grado de contaminación tienen los alimentos, etc. Entonces las soluciones son colectivas. Las soluciones pasan por las políticas públicas y privadas, porque la industria alimentaria trabaje mejor, porque la ganadería dé de comer cosas que no sean tóxicas a los animales. Y esto no depende solo de la buena voluntad. La buena voluntad de la gente siempre viene bien. O sea, siempre hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad del que tiene un restaurante o tiene una granja de cerdos o de gallinas, sin duda. Pero son las políticas de las empresas, lo que llamo políticas privadas, y las políticas públicas las que harán que estemos menos contaminados. Y esto pasa por estudios como de biomonitorización, de saber cuánto tóxico tenemos, como el que mencionabas. Se decía, solo una minoría tiene concentraciones elevadas. Y esto es cierto cuando miras cada compuesto por separado, ¿vale? El 10% de la población tiene concentraciones mucho más elevadas que el 90% restante, hasta varios miles de veces superiores. Y decías, pero es una minoría. Pero esto solo ocurre cuando miras cada uno por separado. Cuando miras los 10, 12, 14 compuestos que podamos acumular tú y yo, que es la pura verdad, dices, ¿todos los tengo a concentraciones bajas? No, señor. 1, 2, 3 o 4 de los 10 o 12, 14 que tienes, los tienes a concentraciones elevadas. Y esto ha sido muy sencillo de verlo, solo que nadie se había ocurrido lo que se me pasó por la cabeza, y es lo que hemos publicado en Environment International hace pocos días, ¿no? Y yo creo que en el mundo occidental somos poco conscientes de que, bueno, de que todo este modo de vida y esta laxitud y este viva la Virgen y esta no pasa nada, oye, no, que esto al final hace que nos vamos llenando, lo que algún periodista dice, el cuerpo nuestro se convierte en un depósito de contaminantes, ¿no? Y es un poco así, ¿eh? Sé que estas cosas, yo doy por descontado que uno dice, este tío, ¿de qué habla? ¿Sabes? Yo entiendo que la primera reacción humana, porque culturalmente es así, ¿este de qué habla? O esto no puede ser, o no será para tanto. Pues no, lo siento mucho, porque tú sabes que yo estoy en contra de dar miedo, de meter miedo, o sea, como médico me parece impresentable. Pero es que es la verdad, es la verdad. Estamos contaminados, los vamos acumulando y este sistema de vida tiene muchas ventajas, pero no es gratis. Claro que hay grupos de trabajadores que trabajan en condiciones de altísimo riesgo o de flagrante delito. Eso no es ninguna novedad. Si esta situación se prolonga en el tiempo, algunos de ellos desarrollarán enfermedades perfectamente evitables. Pero cuando tú miras el conjunto de la sociedad española, estos grupos representan poco. Hay que evitar esas situaciones ilegales que perjudican a la salud de la gente trabajadora, sin duda, pero en el conjunto de la sociedad española representan poco. Y esto es difícil de entender a veces. ¿Por qué?
porque resulta que la inmensa mayoría de la población española estamos expuestos a estos tóxicos a causa de la dieta, de que la dieta contiene a concentraciones generalmente bajas, pero no siempre bajas, tóxicos que vamos acumulando a lo largo de la vida, o bien porque son extraordinariamente persistentes, porque el organismo no los excreta, no los elimina, o bien porque la exposición es continuada a lo largo de cada día de la vida. Será a dosis bajas, pero lo es a lo largo de toda la vida. Y muchas veces por las dos cosas a la vez, porque son persistentes, no los excretas, no los eliminas, y porque estás expuestos a ellos de forma continuada, ¿no? Y esto, pues hay quien le paraliza un poco. Y yo creo que lo que hay que hacer es abordar estas cuestiones y decir, oiga, vamos a tomarnos en serio de verdad al ser humano, porque entre que nos hablan de indicadores de consumo, indicadores económicos que no tienen nada que ver con el ser humano, sino con otros parámetros con los que vamos a abordar de verdad estas cuestiones y vamos a promover de verdad una agricultura ecológica a precios que no causen desigualdades sociales. Aquí hay un motivo de trabajo fantástico, ¿no? Vamos a ponernos en serio a crear alimentos más sanos que no sean necesariamente más caros, si cosas más difíciles ha hecho el ser humano, por ejemplo. Y yo creo que la crisis pasa también porque muchas empresas pongan en valor cosas buenas que hacen sobre estos temas. Es decir, no puede ser que la única salida a la crisis sea decir, busque usted un trabajo que le mate, que es el único que va a encontrar. Oiga, esto es perverso y además es falso. No puede ser. Es decir, hay muchas empresas que mejoran los indicadores económicos tradicionales, generan beneficios, generan lugares de trabajo, mejoran su cotización en bolsa o simplemente su valor económico, haciendo bien, haciendo cosas que son saludables y positivas para el ser humano. Ahí es donde hay que invertir. Por eso hablo de la importancia de las políticas privadas, de las políticas del sector alimentario, o del sector ambiental, o de las energías renovables, o de las que mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores. Es decir, es legítimo ganar dinero haciendo esto, y hay que ir por ahí. La salida de la crisis no pasa porque ahora todos aceptemos más intoxicación. No, oiga, esto no puede ser. Precisamente una parte de la toxicidad de la crisis, tanto hablar de activos tóxicos, es que causan una enfermedad y que el que provoca enfermedad no paga las consecuencias. Vamos a crear empresas que trabajen de forma más saludable, ¿no?